Si pensabas que el encierro durante la pandemia del COVID-19 fue trágico, fue devastador, déjame decirte que en relación con otras pandemias, esta pandemia no tiene punto de comparación. Y por eso que hoy vamos a hablar acerca de la peste negra, también muy conocida como la muerte negra. Fue una de las pandemias más devastadoras, catastróficas que tuvo la humanidad. Entre el año 1347 hasta el año 1351, esta enfermedad acabó con alrededor de 50 a 100 millones de vidas humanas en el continente europeo, aproximadamente un tercio de la población europea. Pero, ¿qué fue exactamente la peste negra? ¿Cómo es que cambió el escenario de ese entonces? Si te parece interesante este tema, por favor, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like, porque un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Continuemos. Hagamos un breve paréntesis aquí para explicar qué es una peste. Durante la Edad Media se le llamó peste a cualquier cataclismo, calamidad que produjera altas tasas de mortalidad. Para ese entonces se le consideraba como peste a la gripe y a la viruela. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, tuvo varias causas, algunas naturales y otras relacionadas con la expansión de la civilización. Primero, la transición de la enfermedad estuvo estrechamente vinculada con las rutas comerciales que conectaban con el continente europeo, Asia y Medio Oriente. A través de estas rutas, los comerciantes, los viajeros, no solo llevaban bienes, sino también enfermedades. El foco de irradiación comenzó en Asia Central, específicamente en las estepas de Mongolia, donde la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que vivían en algunas ratas, encontró un ambiente propicio para propagarse. A través de las rutas comerciales, como la famosa ruta de seda y las embarcaciones, la enfermedad viajó hacia Europa, transportada por barcos mercantes infestada de ratas. En el año 1347, la peste llegó al continente europeo, más exactamente al puerto de Mesina, que está ubicado en Sicilia. En cuestión de meses, esta peste, esta enfermedad, ya se había extendido rápidamente por todo el continente europeo. Es importante recalcar que la bacteria Yersinia pestis es la encargada o la culpable para que se produzca la peste bubónica. Esta bacteria vivía en las pulgas que terminaban infestando a las ratas, y estas a su vez se encontraban mucho en las ciudades, en las urbes de ese entonces y también en las embarcaciones. A razón de esta peste, muchas de estas ratas terminaron muriendo, y como estos piojos no encontraban alimento, terminaban por picar a los seres humanos e inevitablemente terminaban contagiando esta bacteria. Además, las condiciones salubres en la Edad Media eran muy deficientes, con ciudades superpobladas y una higiene claramente muy deficiente. Esto era un escenario óptimo, favorable para que enfermedades como estas se propaguen con mucha más facilidad. La falta de conocimiento de cómo era la transmisión de esta enfermedad hizo de que las personas se contagiaran más, y además las medidas de salubridad, de medicina que tenían para ese entonces no eran suficientes como para tener una respuesta inmediata. Existen teorías que sugieren que fenómenos naturales, como una serie de malas cosechas, un enfriamiento global, conocida como la pequeña edad de hielo, y quizá algunas erupciones volcánicas contribuyeron al debilitamiento del sistema inmunológico de la población de ese entonces, haciendo que ésta sea vulnerable a la peste. Los síntomas de la peste negra eran aterradores. Primero, fiebre alta, dolores intensos, inflamación de los ganglios linfáticos que se convertían en dolorosos bubones,
y en muchos casos la muerte era en cuestión de días. El terror se apoderó de la población, alimentado por la ignorancia sobre su origen y su transmisión. Para ese entonces reinaba la ignorancia. Algunos creían que era un castigo divino, mientras que otros culpaban a los judíos y a los pecadores de la sociedad. Esto provocó persecuciones y un caos generalizado. Por todo ello es que el Papa Clemente IV expulsó a todos los judíos y a los herejes de las principales urbes europeas. Se culpó a los judíos acusándolos de envenenar los pozos, lo que resultó en masacres de comunidades judías en varias ciudades europeas. La Iglesia, que no pudo ofrecer respuestas científicas sobre la enfermedad, perdió parte de su autoridad. Las respuestas a la peste negra fueron variadas y desesperadas. Primero, algunas personas se refugiaron en la religión, organizando procesamientos para pedir el perdón de Dios, mientras que otras personas solo se encerraron en sus casas, evitando así cualquier contagio. La medicina de la época era limitada. Los médicos usaban máscaras con picos llenos de hierbas aromáticas para purificar el aire, pero estas medidas eran ineficaces. Ciudades como Venecia implementaron una de las primeras formas de cuarentena, obligando así a los barcos sospechosos a permanecer aislados durante 40 días antes de desembarcar. De ahí que viene la tradición de encierro durante 40 días que se aplicó, recordemos, en la pandemia del COVID-19. Ahora hablemos de las consecuencias. La peste negra trajo consecuencias profundas y transformadoras. Primero, a nivel social, la muerte masiva alteró por completo la demografía europea. Las aldeas fueron devastadas, muchos pueblos quedaron vacíos y los campos se convirtieron en tierras baldías. La escasez de mano de obra hizo que los pocos sobrevivientes fueran más valiosos. Los campesinos y trabajadores que quedaban podían exigir mejores condiciones laborales y salarios un poco más elevados, lo que llevó a una reforma en las relaciones de clases sociales en varias regiones. El impacto social también se reflejó en el ascenso de movimientos populares y revueltas. La desesperación y el miedo generaron una atmósfera de desconfianza hacia las autoridades e incluso hacia las instituciones religiosas que para ese entonces tenían mucho poder político, social y económico, lo que también fomentó a la aparición de algunas sectas apocalípticas. La peste negra no solo tuvo un impacto en lo social, sino que también dejó una huella imborrable en el ámbito intelectual, con el temor hacia la muerte y la oscuridad que veían en un futuro próximo. Muchos europeos recurrieron a explicaciones religiosas y buscar, por supuesto, culpables. La obsesión por la muerte se reflejó en el arte y la cultura. Con el surgimiento de la danza macabra o danza de la muerte, representaban a la muerte como una figura omnipresente. Los artistas representaron la peste como una fuerza incontrolable y aterradora que acechaba a todos sin distinción. En el plano económico, la peste negra devastó el comercio. Ciudades prósperas como Venecia y Florencia sufrieron una notable caída en este aspecto, ya que los mercaderes, los trabajadores, los artesanos fueron las primeras personas en tener contacto directo con esta bacteria. Sin embargo, también surgieron cambios favorables para algunos sectores sociales. El aumento de salario y el precio en los productos básicos hizo que los trabajadores, los campesinos, pudieran mejorar de alguna manera su calidad de vida, aunque la diferencia entre clases sociales para ese entonces seguía muy marcado.
Políticamente, el impacto fue ambiguo, mientras que en algunos lugares como en Inglaterra, la falta de mano de obra fortaleció a la monarquía. En el caso de Francia, debilitó el poder de la nobleza y propició la aparición de nuevas clases sociales emergentes. Los supervivientes comenzaron a cuestionar las estructuras del poder, incluidas las de la Iglesia, que habían fallado en proteger a la población. Además, el arte y la literatura reflejaron un cambio hacia lo macabro y lo introspectivo, como lo vemos en La Danza de la Muerte. La peste negra marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Aunque causó inmenso dolor, sufrimiento en la población, también dio lugar a cambios significativos que moldearon el escenario mundial moderno. Nos recuerda cómo, incluso en los momentos más oscuros, más sombríos, la humanidad tiene la capacidad de aprender, de adaptarse y, por supuesto, avanzar. La peste negra fue un evento, un escenario trágico que trajo como consecuencia sufrimiento en la población, pero transformó significativamente la demografía, la economía, la política y la religión, que sentaron las bases para el Renacimiento, para la ciencia moderna y a un enfoque renovado acerca de qué es la persona y la sociedad. Sin duda alguna, la peste negra dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Una lección de cómo la humanidad enfrenta el miedo, la muerte y la supervivencia en un mundo incierto. Si llegaste hasta aquí, no te olvides por favor de suscribirte, de seguir al canal y nos estamos viendo en la próxima.